Hay palabras que cambian todo cuando las escuchas de la persona correcta. No es el volumen con que se dicen, no es el momento en que llegan, no es si vienen acompañados de música o de silencio. Es quien las dice. Y hoy, la persona que te habla es Dios. El mismo que te formó, el mismo que te conoce por nombre, el mismo que no ha apartado su mirada de tu vida ni un instante. Y lo que tiene para decirte hoy no es una advertencia, no es una corrección, no es una lista de lo que tienes que mejorar. Es algo mucho más profundo. Es algo que necesitas escuchar y dejar que entre hasta el lugar más adentro de tu corazón. Dios te dice hoy, vengo de nuevo con mucho cariño, a darte un mensaje especial. Quiero hablar contigo, quiero bendecirte y confirmarte con amor y ternura que eres y serás para siempre mi hijo, mi hija. Esas palabras no son poesía. No son un recurso retórico. Son una declaración de identidad que Dios hace sobre tu vida hoy, en este momento, exactamente donde estás. Y si hay algo que el enemigo ha trabajado para robar en tu vida, es precisamente esto, la certeza de quién eres para Dios. Porque cuando no sabes quién eres, puedes estar convencido de cualquier cosa. Pero cuando sabes quién eres, cuando lo sabes de verdad, cuando lo llevas adentro como una verdad que no se mueve, nada ni nadie puede definirte desde afuera. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que necesita escuchar esto hoy. Hay personas en tu lista de contactos que están dudando de su valor, que están sintiéndose solos, que necesitan que alguien les recuerde que Dios no los ha olvidado. Sé tú ese canal hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Cada semana traemos palabra que nace de buscar el corazón de Dios para alentarte en el camino. Volvamos a lo que Dios está diciendo hoy, no es la primera vez que se acerca así. Él mismo lo reconoce. Y aún así vuelve. Eso solo tiene una explicación y no es que no tenga nada mejor que hacer. Es que te ama. Así de sencillo y así de profundo al mismo tiempo. Te ama con el amor que no lleva registro de las veces que te alejaste. Te ama con el amor que no calcula cuánto has dado antes de decidir cuánto va a dar. Te ama con el amor que vuelve, que siempre vuelve, que no conoce otra dirección que no sea hacia ti. Hay una parábola que Jesús contó y que creo que necesitamos escuchar hoy con oídos nuevos. La parábola del hijo pródigo. Un hijo que tomó lo que le correspondía, se fue, lo gastó todo, terminó en el peor lugar de su vida, y en ese momento tomó la decisión de regresar. Y la Biblia dice algo que deberíamos detenernos cada vez que lo leemos. Cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio. Lo vio. Eso significa que el padre estaba mirando. Que el padre no había cerrado la ventana. Que el padre no había decidido que ya era suficiente esperar. Estaba mirando el camino, esperando ver la silueta de su hijo volver. Y cuando lo vio, no esperó que llegara hasta la puerta. Corrió. Un padre que corre hacia su hijo que regresa. Esa es la imagen que Jesús eligió para describir a Dios. No un juez esperando con la sentencia lista. Un padre corriendo con los brazos abiertos. Eso eres tú para Dios. El hijo que merece que corra. La hija que hace que el padre deje todo y salga al camino. Pero quiero ir más profundo todavía, porque hay algo en el texto de hoy que me parece extraordinario. Dios no solo dice que vuelve. Dice que vuelve porque no se cansa de ti. Porque no deja de pensarte. Porque no aparta su mirada de tu vida ni un instante, no se cansa de ti. En un mundo donde todo cansa, donde las relaciones se desgastan, donde el entusiasmo inicial de cualquier vínculo eventualmente se enfría, hay algo que no se agota. El amor de Dios por ti. No importa cuántas veces hayas necesitado volver a empezar. No importa cuántas veces hayas prometido algo y no lo hayas cumplido. No importa cuántas veces hayas sentido que eras demasiado para cualquier persona que se acercara a conocerte de verdad. Dios no se cansa. Sigue ahí, con el mismo cariño, con la misma ternura, con la misma decisión de permanecer. Esa palabra me llega fuerte. Decisión. No es que Dios permanezca contigo porque es fácil. Es que decide permanecer. Hay una intencionalidad en su amor que lo hace diferente a cualquier otro amor que hayas experimentado. No te ama por inercia. No te ama porque no le queda de otra. Te ama porque decide amarte, todos los días, en todos tus estados, en todas tus versiones, incluso en las que tú mismo no puedes querer.
Hay algo que el texto dice que necesita su propio espacio. Tú has sentido que a veces te alejas, que a veces te enfrías, que a veces no sabes cómo responder a lo que sientes por dentro. Quiero hablarle directamente a eso. Hay personas que cargan una culpa enorme no por algo que hicieron específicamente, sino por algo que sienten. Sienten que se han enfriado. Sienten que la pasión que tenían al principio ya no es la misma. Oran y siente que las palabras no llegan. Lee la Biblia y siente que las letras no les dicen nada. Van al culto y sienten que todos los demás están experimentando algo que ellos no pueden alcanzar. Y en lugar de hablar de eso, lo guardan. Lo esconden. Sigue haciendo los movimientos externos mientras por dentro hay una distancia que no sabe cómo cerrar. Y esa distancia se convierte en vergüenza. Y la vergüenza se convierte en más distancia. Y de repente llevan meses o años, sintiéndose lejos de Dios sin haber podido decírselo a nadie. Si eso eres tú hoy, quiero que escuches lo que Dios dice a continuación. Yo no me muevo de mi lugar. Yo sigo aquí, con el mismo cariño, con la misma ternura, con la misma decisión de permanecer contigo. La distancia que sientes no es porque Dios se fue. Es porque algo en ti necesita ser sano para poder volver a sentir su cercanía. Y Él lo sabe. Y no te condena por eso. Te espera. Te sigue. Te busca. Como el pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se perdió. No porque las 99 no importan, sino porque ninguna oveja perdida deja de importar. Quiero detenerme en la frase más poderosa de todo lo que Dios dijo hoy. Cuando te llamo así, lo hago desde lo profundo de lo que soy. Cuando Dios te llama hijo, cuando Dios te llama hija, no es un título administrativo. No es una categoría religiosa. No es algo que se gana por comportamiento y se pierde por falla. Es una declaración que viene desde lo más profundo de lo que Dios es. Desde su esencia. Desde su naturaleza. Desde el lugar donde no hay actuación ni protocolo, solo verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad en el original griego es exousia, que significa autoridad, derecho, poder legal. No es una adopción provisional. No es un estado que se puede revocar. Es un derecho que fue otorgado, pagado con el precio más alto que existe, y que nadie puede quitarte. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjate que dice mirad. Como si Juan estuviera tan impresionado por esta verdad que necesitara que la vieras, que te detuvieras, que no pasaras de largo. Mira esto. Distensión aquí. ¿Ves el amor que el Padre nos dio? ¿Ves la magnitud de lo que significa ser llamado hijo de Dios? Eso eres tú. Hoy. Con todo lo que tienes y con todo lo que te falta. Con tus logros y con tus fracasos. Con tus momentos de fe y con tus momentos de duda. Eso eres. Hijo. Hija. Del Dios que hizo todo. Y aquí es donde quiero hablar de algo que roba esta identidad en silencio. No es el pecado obvio, el que todos reconocen y del que todos hablan. Es algo más sutil. Es la voz que dice, sí, Dios ama a todos, pero conmigo es diferente. Conmigo hay algo que lo hace más difícil. Conmigo hay una historia, hay un pasado, hay cosas que hice o que me hicieron que complican esta promesa. Esa voz no es la voz de Dios. Esa voz es exactamente lo contrario de lo que Dios está diciendo hoy. Porque Dios dice, lo que eres para mí no se altera, no se reduce, no se pierde con el tiempo ni con tus momentos difíciles. No se altera. Esa palabra es absoluta. No dice, casi no se altera. No dice, se altera un poco pero luego se recupera. Dados, no se altera. Tu identidad como hijo, como hija de Dios, no está sujeta a tus circunstancias. No sube cuando te va bien y baja cuando te va mal. No aumenta cuando oras más y disminuye cuando oras menos. Está fijo. Es permanente. Está anclada no en lo que tú haces sino en lo que Él es. Y lo que Él es no cambia. Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo hace una lista de cosas que podrían intentarlo: la muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo,
ninguna otra cosa creada. Ninguna. Y después de esa lista exhaustiva, después de cubrir todo lo que se le pudo ocurrir, dice, nada en toda la creación. Como si quisiera asegurarse de que no quedara ningún hueco, ninguna excepción, ningún asterisco. Nada te separa. Ni lo que hiciste, ni lo que no hiciste, ni lo que te hicieron, ni lo que todavía no entiendes. Nada. Hay algo más que quiero que explore hoy. Dios dice que no deja de pensarte. Esa frase tiene un peso que a veces pasamos por alto porque estamos acostumbrados a pensar en Dios como alguien que responde cuando lo llamamos, pero que en el resto del tiempo está ocupado con otras cosas. La realidad que presenta la Biblia es completamente diferente. El Salmo 139 dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son más que la arena del mar. Si intentaras contarlos, terminarías y todavía estarías con Él. Eso no es una figura poética exagerada. Es una descripción de la atención constante, permanente, personal que Dios tiene sobre tu vida. Él piensa en ti cuando te despiertas. Piensa en ti cuando manejas al trabajo. Piensa en ti cuando estás en medio de una conversación difícil. Piensa en ti cuando no tienes fuerzas. Piensa en ti cuando estés en tu mejor momento. Piensa en ti cuando estás solo y nadie más sabe lo que estás cargando. No eres un número en una lista. No eres uno más entre millones. Eres tú, con tu nombre, con tu historia, con tu cara. Y Dios no deja de pensarte. Eso debería cambiar la manera en que comienza cada día. Porque si el Dios que sostiene el universo está pensando en ti, entonces tú no estás enfrentando nada solo. Cada situación difícil que llega a tu vida llega en la presencia de alguien que ya la vio venir, que ya tiene un plan, que ya está trabajando en lo que tú todavía no puedes ver. Quiero hablarte de la ternura de Dios, porque creo que es uno de los atributos que menos exploramos y que más necesitamos. Cuando pensamos en Dios, a veces pensamos en poder, en justicia, en santidad. Y todo eso es verdad y es importante. Pero la Biblia también muestra a un Dios que llora con sus amigos. Que se conmueve ante el dolor de la gente. Que cuando ve a la viuda llorando por su hijo muerto en Naín, el texto dice que le dio lástima. Esa palabra en el original habla de algo que se mueve en las entrañas, algo visceral, algo que no puede quedarse quieto ante el sufrimiento de otro. Ese es el Dios que te habla hoy. No con frialdad, no con distancia, con ternura, con la ternura de alguien que te conoce completamente y te ama completamente al mismo tiempo. No a pesar de conocerte, sino conociéndote. Isaías 49 tiene una imagen que me parece de las más poderosas de toda la Escritura. El pueblo está en exilio, sintiéndose olvidado, sintiéndose abandonado, y dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Y Dios responde con una pregunta: ¿puede una madre olvidarse del bebé que amamanta, dejar de amar al hijo que dio a luz? Y aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Mira, en las palmas de mis manos te tengo grabado. Grabado en sus manos. No escrito con lápiz que se puede borrar. Grabado. Permanente. Visible. Cada vez que Dios mira sus manos, te ve a ti. Esa es la ternura con la que te habla hoy. Esa es la profundidad desde la que te llama hijo, te llama hija. Y antes de que oremos, quiero que hagas algo. Quiero que por un momento dejes de pensar en todo lo que tienes que resolver, en todo lo que salió mal, en todo lo que todavía no tiene respuesta. Solo un momento. Y en ese espacio, deja que esta verdad entre. No los análisis todavía. No la compares con lo que sientes. Solo déjala entrar. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. No por lo que hiciste. No por lo que mereces. Por lo que Él decidió. Por lo que Él pagó. Por lo que Él siente hacia ti desde antes de que tú existieras. Eso no cambia con tus errores. No cambias con tus dudas. No cambia con las temporadas donde te alejaste. No cambia con las noches donde lloraste sin saber por qué. No cambia con las mañanas donde no tuviste fuerzas para orar. No cambia. Nunca cambies. Y si hoy hay algo en tu corazón que necesita escuchar eso, si hay una parte de ti que ha estado esperando que alguien te lo diga de verdad, sin condiciones, sin letra pequeña, sin asteriscos, hoy Dios te lo dice: eres mi hijo. Eres mi hija. Y eso es para siempre. Oremos juntos. Padre, gracias por volver. Gracias por no cansarte.
Gracias por pensar en nosotros cuando nosotros no pensamos en ti. Gracias porque lo que somos para ti no depende de lo que somos para el mundo. Hoy recibimos esta verdad. La recibimos no solo con la mente sino con el corazón. Somos tus hijos. Somos tus hijas. Y esa identidad es lo que somos antes de ser cualquier otra cosa. Habla a esa parte de nosotros que ha dudado de su valor. Habla a esa parte que se ha sentido lejos. Habla a esa parte que guarda vergüenza de cosas que ya tú perdonaste. Que tu amor entre hasta ahí. Que tu ternura llegue exactamente donde más duele. Que salgamos de este momento sabiendo con más claridad que antes quiénes somos para ti. Y que eso cambie la manera en que caminamos, en que hablamos, en que nos vemos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida donde el alma llega a un lugar que es difícil de describir con palabras. No es necesariamente el peor momento que has vivido. No es necesariamente el más dramático. Es ese momento donde simplemente sientes que Dios no está. Donde oras y el cielo parece silencio. Donde lees la Biblia y las palabras no te dicen nada. Donde ves a otros hablar de su fe con entusiasmo y tú te preguntas en silencio qué es lo que a ti te falta para sentir lo mismo. Y en ese lugar, que es uno de los lugares más solitarios que existen, llega una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta pero que muchos han pensado. ¿Me habrá olvidado Dios? No es una pregunta de incredulidad. Es una pregunta de dolor. Es la pregunta de alguien que creyó, que confió, que esperó, y que en algún momento del camino empezó a sentir que la distancia era demasiado grande para ser solo circunstancia. El pueblo de Israel hizo esa pregunta. No en un momento de rebelión, sino en un momento de exilio. Estaban lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de todo lo que les recordaba quiénes eran. Y en ese lugar dijeron exactamente lo que a veces nosotros pensamos pero no nos atrevemos a decir. El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. Y Dios respondió. No con silencio. No con distancia. Respondió con Isaías 49. Y lo que dijo ese día sigue siendo una de las declaraciones más poderosas, más tiernas, más absolutas de toda la Escritura. Hoy vamos a recorrer ese capítulo juntos. Y al final de este tiempo, quiero que salgas de aquí con una certeza que no depende de cómo te sientes, sino de lo que Dios dijo. El capítulo comienza con algo que a primera vista puede parecer lejana, pero que tiene todo que ver contigo. Habla del siervo de Dios, de aquel a quien Dios llamó desde el vientre materno, desde antes de nacer, para una misión. Y esa imagen de ser llamado antes de nacer no es solo para los profetas y para los grandes personajes bíblicos. El Pablo apóstol en Gálatas dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y el Salmo 139 dice que los días de cada persona fueron escritos en el libro de Dios antes de que existiera uno solo de ellos. Eso significa que antes de que tú llegaras a este mundo, Dios ya te conoció. Ya te había elegido. Ya tenía un propósito formado para tu vida. No fue una decisión que tomó después de verte nacer y evaluar tu potencial. Fue una decisión que tomamos antes. Desde antes. Y eso cambia completamente la conversación sobre el olvido. Porque no puedes olvidar a alguien que llevas en mente desde antes de que existiera. No puedes olvidar a alguien cuyo nombre está en tu corazón desde la eternidad. El versículo 2 tiene una imagen que me parece fascinante. Dice que Dios hizo de su boca una espada aguda y lo escondió en la sombra de su mano. Lo puso como saeta bruñida y lo guardó en su aljaba, escondido en la sombra de su mano. Guardado en su aljaba. Esas son imágenes de protección. De custodia. De algo que se guarda no porque no tenga valor, sino precisamente porque tiene demasiado valor para dejarlo expuesto. El guerrero guarda su mejor flecha. No la usa para cualquier cosa. La reserva para el momento exacto, para el blanco exacto, para el instante donde va a importar de verdad. ¿Alguna vez has sentido que estás en una temporada de espera que no entiendes? ¿Una temporada donde parece que nada está pasando? ¿Donde sientes que estás parado mientras el mundo se mueve? Tal vez lo que está pasando es que Dios te está guardando. No olvidando. Guardando. Reservando para algo que todavía no puedes ver desde donde estás parado. Eso no quita el dolor de la espera. Pero le da un significado completamente diferente. La diferencia entre estar olvidado y estar guardado no siempre se ve desde adentro. Pero Dios sabe cuál de los dos es. El versículo 3 dice algo breve pero poderoso. Me dijo,
Mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré, en ti me gloriaré. No a pesar de ti. No cuando te arregles. No cuando dejes de fallar. En ti, en tu historia, en tu proceso, en tu vida exactamente como es. Dios tiene la capacidad de encontrar gloria en lugares donde nosotros solo vemos desorden. De encontrar en historias con el propósito de que a nosotros nos parezcan rotas. De tomar lo que el mundo descarta y convertirlo en exactamente lo que necesita para mostrar quién es Él. Piensa en las personas que Dios eligió para sus propósitos más grandes a lo largo de la Biblia. Moisés, que tenía dificultad para hablar. David, que era el más pequeño de sus hermanos y el último que su propio padre se manifestó cuando el profeta llegó a ungir a un rey. Pedro, que negó a Jesús 3 veces en la noche más importante de la historia. Pablo, que persiguió a la iglesia antes de convertirse en su arquitecto más influyente. Dios no busca lo que el mundo considera calificado. Busca corazones disponibles. Y en esos corazones, sin importar la historia que carguen, se glorifica. Pero llegamos al corazón del capítulo. Porque es en los versículos 14 al 16 donde Dios responde directamente a la pregunta que el pueblo había hecho. La pregunta que tú has hecho. La pregunta que todos hacemos en algún momento. Pero Sión dijo, me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Distensión aquí un momento. Este no es un versículo incómodo que la Biblia incluye para luego corregirlo rápidamente. Es un versículo que Dios dejó en su palabra porque quería que supiéramos que ese sentimiento existe, que ese dolor es real, que esa pregunta ha sido hecha antes y que Él no se ofende cuando la hacemos. El pueblo dijo, me dejó. Se olvidó. 2 verbos. 2 acusaciones. 2 heridas expresadas con la honestidad brutal de alguien que ya no puede fingir que todo está bien. Y Dios respondió. Y la respuesta no fue una corrección fría. No fue un sermón sobre la falta de fe. Fue una pregunta. Y es una de las preguntas más hermosas de toda la Escritura. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Esa pregunta tiene una respuesta obvia? No. Una madre no olvida a su hijo. El amor que existe entre una madre y el hijo que llevó en su vientre es uno de los vínculos más fuertes que existen en la naturaleza humana. Es instintivo. Es profundo. Es de los pocos amores que no necesitan razón para existir. Y Dios dice, aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti, aunque. Esa palabra es clave. No dice, así como una madre no olvida, yo no te olvido. Dice, aunque ella lo hiciera, que sería lo más improbable del mundo, yo no. Está usando el amor materno como el ejemplo más alto de amor incondicional que existe en la experiencia humana, y luego dice que su amor va más allá incluso de eso. Y luego viene el versículo 16. Y este es el versículo que quiero que lleves grabado en tu corazón hoy. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido, en las palmas de sus manos. No en un libro, no en un registro, en sus manos. Las manos que hicieron el universo. Las manos que separaron las aguas. Las manos que formaron al hombre del polvo de la tierra. Esas manos tienen tu nombre en ellas. La palabra que se usa en el hebreo original es chakak, que significa grabar, esculpir, inscribir de manera permanente. No es escritura que se borra con el tiempo. No es tinta que se desvanezca. Es algo hecho en la piedra, en el material, en la sustancia misma de las manos de Dios. Y cuando pienso en eso, no puedo dejar de pensar en las manos de Jesús. Porque si el versículo 16 de Isaías 49 dice que Dios tiene nuestro nombre grabado en sus palmas, y luego Jesús llega y en sus palmas son clavados los clavos de la cruz, hay algo ahí que va más allá de la coincidencia teológica. Las manos que cargaron las marcas de la cruz son las mismas manos donde está grabado tu nombre. No eres un pensamiento pasajero de Dios. Estás grabado en el lugar donde más le costó amarte. En las marcas de lo que pagó por ti. Los versículos 17 al 19 hablan de restauración. De lo que viene después del exilio. De los hijos que regresan. De los lugares desolados que se llenan de nuevo. De la reconstrucción de lo que parecía destruida sin posibilidad de vuelta. Y esto es importante porque hay personas que están mirando áreas de su vida y pensando, esto ya no tiene arreglo. Esta relación está demasiado rota. Esta situación estaba demasiado lejos. Este sueño tardó demasiado para que todavía tenga sentido esperar.
y Dios dice, mira, los lugares que estaban desolados se van a estrechar por la multitud de los que vuelven. Lo que era ruina va a ser habitado de nuevo. Lo que parecía un final es el comienzo de algo que todavía no puedes imaginar. La restauración de Dios no trabaja dentro de los límites de lo que nosotros consideramos posible. Trabaja dentro de los límites de lo que Él puede hacer. Y lo que Él puede hacer no tiene límite. El versículo 23 tiene una promesa que me parece extraordinaria en su concreción. Los que esperan en mí no serán avergonzados. No serán avergonzados. Eso significa que la espera tiene un final. Que la fe que se mantiene tiene una recompensa. Que el que decidió no soltar, el que decidió quedarse aunque no entendiera, el que decidió seguir creyendo aunque todo pareciera indicar lo contrario, ese no va a terminar avergonzado de haber creído. Y eso es una declaración que va directamente contra la voz que a veces llevamos tiempo esperando. La voz que dice, ¿hasta cuándo? La voz que dice, ya debería haber pasado algo. La voz que dice, quizás me equivoqué al creer. La voz que dice, todos los demás ya avanzan, ¿por qué yo sigo aquí? Dios responde esa voz con esta promesa. Los que esperan en mí. No los que esperan perfectamente. No los que esperan sin quejarse. No los que esperan sin que la duda los visite. Los que esperan. Los que, a pesar de todo, no sueltan. Esos no serán avergonzados. Quiero hablarte de algo que este capítulo nos enseña sobre la naturaleza del olvido y de la memoria, porque creo que hay una confusión que muchos cargamos sin darnos cuenta. Sentir que Dios está lejos no es lo mismo que Dios estará lejos. Sentir que Dios olvidó no es lo mismo que Dios haber olvidado. Los sentimientos son reales. El dolor que producen es real. Pero los sentimientos no son hechos teológicos. El pueblo de Israel en el exilio sentía que Dios los había abandonado. Ese sentimiento era genuino. Era producto de un dolor genuino, de una pérdida genuina. Pero Dios no había ido a ningún lado. Sigue ahí. Seguía con su nombre grabado en sus palmas. Seguía con un plan que el exilio no había cancelado. Y hay algo hermoso en la respuesta de Dios. No le dice al pueblo, dejen de sentir eso. No les dice, su sentimiento es incorrecto, corrijan su perspectiva. Les dice, escuchen la verdad. Y les da la verdad con tanta ternura, con tanto detalle, con tanta especificidad, que el sentimiento no tiene más remedio que ir cediendo ante el peso de lo que es real. Eso es lo que la palabra de Dios hace. No suprime el dolor fingiendo que no existe. Lo rodea con verdad hasta que la verdad empieza a ser más grande que el dolor. Hay un momento en el Nuevo Testamento que conecta directamente con lo que Isaías 49 está diciendo, y es el momento donde Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y Tomás no está. Y cuando le cuentan, Tomás dice que no va a creer hasta que vea y toque las marcas de los clavos en sus manos. Y Jesús vuelve, específicamente por Tomás, y le dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Las manos. Otra vez las manos. Las manos donde están grabados nuestros nombres según Isaías. Las manos que cargaron los clavos de la cruz. Las manos que Tomás tocó y que lo llevaron de la duda a la declaración más profunda de todo el Evangelio de Juan, Señor mío y Dios mío. Las marcas en las manos de Jesús no son cicatrices de una historia pasada. Son la evidencia permanente de un amor que no retrocedió ante nada. Son la prueba visible de que hay un nombre grabado en esas palmas que es el tuyo. Y si alguna vez dudas de si Dios te recuerda, si alguna vez sientes que eres demasiado pequeño para importar en el plan de alguien tan grande, mira las manos de Jesús. Ahí está la respuesta. Ahí está tu nombre. Los últimos versículos de Isaías 49 hablan de algo que no quiero pasar por alto. Hablan de que incluso los que parecían ser enemigos del pueblo van a terminar reconociendo lo que Dios hizo. Que los que los oprimieron van a inclinarse. Que lo que parecía una derrota permanente va a ser revertido de una manera que nadie que lo esté viviendo podría imaginar. Eso habla de que el capítulo de tu historia que más te avergüenza, el capítulo que más quisieras borrar, el capítulo donde perdiste, donde fallaste, donde caíste, ese capítulo no es el final. Dios es especialista en hacer que los últimos capítulos reencuadren todo lo que vino antes. En hacer que lo que parecía un fracaso resulte siendo parte de la preparación para algo que nadie vio venir. José fue vendido por sus propios hermanos. Pasó años en una prisión que no merecía.
Y cuando Dios finalmente mostró el plan completo, lo que parecía la ruina de una vida se reveló como el camino exacto que necesitaba recorrer para llegar a donde Dios lo necesitaba. ¿Hay algo en tu vida que has estado interpretando como olvido de Dios? ¿Una oración que lleva tiempo sin respuesta visible? ¿Una situación que no cambia aunque haya creído que cambiaría? ¿Una temporada de silencio que se ha hecho demasiado larga? Quiero invitarte a releer esa situación a través del lente de Isaías 49. No como olvido, como una flecha guardada en la aljaba. No como abandono, como un nombre grabado en palmas que no se borrarán. No como el final de algo, como el exilio que antecede la restauración más grande que ha visto. Dios no te olvidó, tu nombre está en tus manos. Y esas manos no sueltan lo que sostienen. Si este mensaje tocó algo en ti hoy, escribe amén en los comentarios. Queremos leerlo. Nos llena el corazón saber que la palabra está obrando en sus vidas. Y si hay alguien que está pasando por una temporada donde siente que Dios lo olvidó, alguien que necesita escuchar hoy que su nombre está grabado en las manos de Dios, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. No sabes el peso que puede quitarle a alguien recibir esta palabra en el momento exacto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada semana hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima vez. Amén.